Un fraternal saludo para mis amigos y mis hermanos que nos ven a través de las redes sociales y del canal de YouTube. Hoy quisiera compartirles el tema Reorientados. Y quiero invitarles a leer en el libro de Éxodo, capítulo 15, del versículo 22 al 27. Y dice de la siguiente manera: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y allí acamparon junto a las aguas. El texto que acabamos de leer viene precedido de un momento de gloria del pueblo de Israel. Desde el capítulo 12, el pueblo no conocía sino a un Dios que los llevaba de victoria en victoria. Los había sacado de Egipto. Los había sacado con señales y prodigios. Pero no solamente los había sacado de Egipto, sino que cuando los tenía en el desierto, les había colocado la columna de fuego y la nube para que los guiase en el desierto. En el capítulo 14, cuando el pueblo se ve rodeado, nuevamente Dios viene a su rescate e interviene con un milagro, y ellos cruzan el Mar Rojo. Y en el capítulo 15, al iniciar, es cuando aparece el más alto nivel de alegría que está experimentando el pueblo, cuando Moisés y María componen aquel famoso canto que nosotros todavía cantamos hoy: echó a la mar los carros del faraón. Así que en la memoria del pueblo de Israel, no conocían sino un Dios que los llevaba de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero ese mismo Dios, que puede llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria, ese mismo Dios también puede probarnos en el desierto, en la crisis, en las dificultades. Por lo tanto, muchas veces nosotros no entendemos la naturaleza de una crisis. Pero Dios utiliza las crisis muchas veces para reorientar nuestras vidas. Dice el texto que cuando el pueblo vio que faltaba el agua y el agua que habían hallado era amarga, comenzó a murmurar en contra de Moisés. Y esa es la actitud de muchas personas, inclusive hoy, que al no entender que hay un Dios que nos puede probar, que al no entender que hay un Dios que puede permitir cosas negativas para nuestra vida, simplemente comienzan a murmurar, a renegar y a buscar culpables. Pero algo contrario hizo Moisés, el líder, el que representa al cristiano maduro. Dice que simplemente oró al Señor. Por un lado vemos al pueblo inmaduro, que en medio de la crisis lo primero que hace es murmurar. Pero por el otro lado vemos al líder, al maduro, al que entiende las cosas del Señor, al que sabe interpretar las circunstancias. Y lo primero que hace es orar, buscar el rostro del Señor. ¿Qué hemos hecho tú y yo en medio de esta crisis, de esta pandemia,
de esta cuarentena que se ha alargado más de lo que esperábamos. Algunos quizás todavía están murmurando, buscando culpables, hablando mal de otros gobiernos, de otros países, de otros hermanos. Pero la actitud de nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, es buscar el rostro del Señor para que el Señor reoriente nuestras vidas. Y dice el texto, en el capítulo 25, versículo 25, que cuando Moisés oró, Dios le mostró un árbol. Le mostró ese árbol y le dijo, córtalo y échalo en las aguas amargas y así se van a endulzar. Lo que me llama la atención de la actitud que tiene Dios con Moisés es que el Señor tenía la potestad, el poder para simplemente cambiar las aguas amargas en aguas dulces, pero no lo hizo. Dios tenía el poderío para hacer descender un rayo y trasplantar ese árbol y que cayese en la fuente de aguas amargas y se convirtiera en aguas dulces, pero no lo hizo. Involucró al pueblo en la solución. Supongo yo, leyendo entre líneas, que Moisés tuvo que organizar cuadrillas para cortar ese árbol, de más que sería bien grande. Tuvieron que transportarlo, arrastrarlo, esforzarse y luego meterlo en este pozo de aguas. Así que cuando Dios da una dirección específica, cuando Dios nos reorienta, nosotros simplemente tenemos que actuar. No simplemente podemos quedarnos orando y esperar que las cosas sucedan milagrosamente. Sí van a suceder, pero nosotros hacemos parte de la solución milagrosa. Quiero que sepas, querido amigo, querido hermano, que en medio de esta crisis, Dios te puede usar a ti para solucionar el problema de muchas personas. No todos somos médicos. No todos somos pastores. No todos somos gobernantes. No todos somos trabajadores sociales. Pero tú y yo, todos tenemos un don, un talento, algo que podemos usar en medio de esta crisis para ayudar a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a los necesitados. Hay algo que Dios te ha dado a ti que te hace particular. Así que cuando tú recibes esa reorientación específica en medio de la crisis, tienes que actuar. El pueblo actuó y las aguas se endulzaron. Pero me llama la atención que inmediatamente que las aguas se endulzan, dice que allí dio al pueblo leyes y decretos, ordenanzas y estatutos. Es decir, que no solamente Dios reorienta nuestra vida en cosas que tenemos que hacer, sino en cosas que tenemos que cambiar. Y hoy tenemos que saber interpretar los tiempos. Como iglesia del Señor tenemos que hacer una lectura de la realidad que estamos atravesando. Tenemos que evaluar cómo era nuestra liturgia antes de la pandemia y cómo va a ser la liturgia después de la pandemia. Tenemos que reevaluar la forma de acercarnos a la comunidad, la forma de hacer impacto social, la forma de hacer presencia ciudadana en nuestros barrios, en nuestras ciudades. Hoy hay muchas cosas que podemos evaluar en medio de esta crisis y nosotros no podemos seguir siendo los mismos después que atravesemos la crisis. Pero a nivel individual, también Dios está dando ordenanzas y estatutos para todos nosotros. Hay cosas que Dios te ha mostrado, te ha revelado que tienes que cambiar. Actitudes pecaminosas, hábitos pecaminosos, cosas que no le agradan al Señor. Te está reorientando a vivir en santidad. Y dice el texto que luego que Dios los probó, les dijo: ninguna de las enfermedades que tocó a los egipcios te tiene que tocar a ti, pueblo de Israel. Así que, querido hermano, Dios hoy está reorientando nuestras vidas, pero también nos está dando estatutos y ordenanzas, leyes
cosas que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Y como cuerpo de Cristo, como iglesia, cosas que tenemos que reevaluar hacia el futuro. El texto termina de la manera más hermosa, porque dice que allí acamparon junto a 12 fuentes de agua, 70 palmeras. Es decir, que Dios les dio más de lo que ellos necesitaban después de la crisis. Les dio soluciones permanentes y gozosas. Pero estas soluciones permanentes y gozosas están íntimamente relacionadas con dejarse reorientar y dejarse readaptar a los estatutos y ordenanzas que Él mismo les dio. Querido hermano, querido amigo que me escuchas, la pregunta que te hago es, ¿qué has hecho en medio de esta pandemia, de esta crisis, para dejarte reorientar del Señor? Si sigues murmurando, si sigues buscando culpables, si sigues quejándote simplemente de la situación, la crisis no va a producir algo beneficioso en tu vida. Comienza por orar, por humillarte delante del Señor, por inclinar tu rostro delante de Él y esperar que el Señor te dé dirección específica, pero que también te dé condiciones precisas de cosas que tienes que cambiar en tu vida. Y después quizás que termine esta crisis, tú tendrás soluciones permanentes y gozosas. He dicho en mis anteriores predicaciones, esta pandemia no necesariamente tiene que matarnos a todos. No necesariamente tiene que dejarnos arruinados. De esta pandemia podemos atravesarla de la mano del Señor y salir victoriosos. Pero en esta pandemia también está siendo probado nuestro corazón. Tú tienes todavía cosas que puedes compartir con los necesitados, con los pobres, con el vecino, con el familiar. Todavía hay cosas que puedes hacer por ellos. Todavía hay cosas que les puedes dar, ayudarles. Déjate guiar por el Señor y deja que Él te haga un instrumento útil y servible en estos momentos. Así que, querido hermano, la crisis, el desierto como algunos lo llaman, puede ser algo beneficioso para nuestra vida cuando nos dejamos reorientar del Señor. Ánimo, sigue adelante, que Dios está con nosotros. Que el Señor te bendiga.